que se llama Reflexiones sobre el autocuidado. Claramente, gracias a Dios que tenemos autocuidados, el sistema sanitario es sostenible. Si no hubiera autocuidados, el sistema sanitario no sería sostenible. El tema es que podemos hacer más sostenible nuestro sistema sanitario claramente con más autocuidado. Nosotros también nuestra semana del autocuidado la hemos planteado, nos importa el tema de la sostenibilidad, nuestra Sociedad de Española de Medicina Comunitaria le importa mucho el tema de la sostenibilidad del sistema sanitario, pero también creemos que básicamente el autocuidado es un derecho innato de las personas, ¿no? Es algo que es sustancial a una persona, ¿no? Quizás en los últimos años hemos estado viviendo unas situaciones de excesiva medicalización de la sociedad. Los médicos tenemos un papel importante en restaurar la salud y prevenir la salud, pero el principal protagonista del mantenimiento de preservar la salud es el paciente, ¿no? De hecho, el lema que hemos elegido ha sido cuídate, depende de ti, ¿no? Si un médico de familia tiene una buena relación con un farmacéutico, si el farmacéutico hace las cosas correctamente, como dicen las guías, es decir, pues controla bien la tensión arterial, controla bien la diabetes, sabe cuándo tiene que derivar al paciente al médico, eso es bueno para todo el mundo. Primero para el paciente, segundo para el médico, tercero para el sistema y cuarto para el farmacéutico. Nos beneficiamos todos. Lo que hace falta es que el farmacéutico esté formado correctamente, que comparta los algoritmos de toma de decisiones con el médico y a partir de aquí pues a tratar enfermedades leves o aconsejar en hábitos de vida, tabaquismo, obesidad, control de la presión arterial, diabetes, etc. La valoración farmacéutica ayuda a un mejor diagnóstico por parte del médico. La prescripción del médico, si tenemos claro cómo tenemos que actuar nosotros en la adherencia del seguimiento, también va a mejorar la respuesta de parte del paciente, y todo eso pues al final redunda en mejoras en salud, menos tiempos, recursos y economía. O sea que desde el punto de vista farmacoeconómico es un impacto en salud y es un impacto económico el trabajar conjuntamente médico y farmacéutico.
es que la ANEF abarca todo el sector de autocuidado, tanto medicamentos en sujetos de receta médica, los productos sanitarios de usuario final, los complementos alimenticios muy orientados a lo que es el canal farmacia, los medicamentos homeopáticos, las plantas medicinales, creo que no me dijo ningún otro, y los cosméticos. Entonces el mensaje que estamos transmitiendo es el valor del autocuidado. El futuro de la farmacia inmediato pasa por el desarrollo del mercado de autocuidado. El farmacéutico, para hacer sostenible el modelo, tiene que acceder a otro tipo de segmentos que crecen, son los segmentos de autocuidado, y donde el papel que puede tener el farmacéutico desde el punto de vista de la recomendación y del consejo es absolutamente diferente y un valor diferencial del canal farmacéutico. Por estas y otras razones, autocuidado y oficina de farmacia forman un matrimonio de conveniencia en el que el éxito de uno es el éxito del otro y viceversa. Y la patronal farmacéutica del autocuidado, ANEF, contribuirá a acercar ambas partes a través de su nuevo proyecto FAS. El aumento de la esperanza de vida marca un futuro sanitario y el autocuidado es un pilar clave para la salud de la población. El cuidado y el autocuidado forman parte intrínseca de nuestra profesión desde su existencia. Por tanto, ¿quién mejor que las enfermeras pueden hablar del cuidado y autocuidado a los pacientes? No solo tratamos e incidimos directamente en modificar los estilos de vida de nuestros pacientes para evitar que lleguemos a una enfermedad, sino que sobre los propios pacientes, una vez que ya tienen una enfermedad, sobre todo pacientes crónicos, que son muchos pacientes crónicos los que tenemos actualmente, trabajamos en autocuidado para que pueda controlar, conocer y responsabilizarse sobre su enfermedad. Digamos que lo que pretendemos es empoderar o capacitar al paciente para que conozca su enfermedad y sepa cómo actuar ante ella. El autocuidado es algo que ahora, a raíz de la estrategia de cronicidad y bueno, de las características de la población y de la necesidad que ésta tiene de incrementar autocuidados en su rutina diaria, pues está muy en auge. Parece que la enfermera va a desarrollar roles nuevos y en realidad pues bueno, el autocuidado es algo que forma parte del ADN de las enfermeras, no es nada nuevo para nosotros. Bueno, después de esta pequeña introducción para situar un poquito la realidad que nos rodea, voy a presentar a los miembros de la mesa. A mi derecha está Carmen Solano, no creo que haga falta que la presente, porque es la presidenta de nuestra sociedad y acaba de hablar. A mi izquierda están Susana Martín Iglesias, que es presidenta de otra sociedad, de AENDE, de la Asociación Española de Enfermería de Nomenclatura y Taxonomía Diagnóstica, y Elena Martín Roledo, que es una enfermera del Centro de Salud de Caramuel, a quien quiero un segundo solo dar las gracias de manera especial, porque no sé si todos sabéis que se jubila dentro de 15 días, y yo creo que Elena es la enfermera que a mí me gustaría ser, lo digo sinceramente, porque es un ejemplo de compromiso con la profesión y no hay más que verla aquí hasta el final de la carrera, ¿vale? Así que gracias, Elena. No vale llorar aquí, lo siento, pero sirva como homenaje a toda tu trayectoria, ¿vale? Bien, habéis visto en el programa que todo el congreso gira en torno al autocuidado y esta mesa inicial pretende ser un poco la que le dé inicio y la que le dé sentido a todas las mesas siguientes, ¿no? Nos parecía que primero teníamos que reflexionar de qué hablamos cuando hablamos del autocuidado, para luego a lo largo del congreso ir desarrollando cómo se fomenta y cómo se trabaja eso con los pacientes, ¿no? He visto vuestras caras, de muchas de vosotras, mientras no entendíais nada de por qué poníamos aquí al presidente de no sé quién o al de la patronal de no sé cuánto hablando del autocuidado.
precisamente eso era lo que uno solo puede intervenir sobre la realidad si es consciente de la realidad que tiene, ¿no? Ahora lo entiendes bien. Es verdad que hasta hace relativamente poco del autocuidado hablábamos, probablemente no mucho, no lo suficiente, pero solo las enfermeras, pero la situación actual es distinta. Las estrategias de crónicos, la crisis de los sistemas sanitarios, la sociedad que tenemos actual en la que los pacientes nos demandan otras cosas, han puesto el autocuidado en primera línea y eso hace que pase de ser una cosa de la que solo hablábamos en un colectivo profesional a que ahora, como veáis, todo el mundo habla de autocuidado. Lo que pretendemos reflexionar es si todos entendemos lo mismo cuando hablamos de autocuidado y si todas las intervenciones son igual de efectivas y de eficientes, ¿vale? Lo que queremos en este congreso es, frente al protagonismo que está tomando la palabra autocuidado, poner en valor el concepto de autocuidado, ¿vale? Algo que ha dado sentido desde siempre a nuestra profesión y sin que podamos hablar en exclusividad de él, porque nadie puede arrogarse la exclusividad prácticamente de nada, pero sí que nos parece que lo que las palabras evocan en cada uno es muy significativo, ¿vale? De manera individual y de manera colectiva. Para algunos el autocuidado significa o evoca sostenibilidad y es razonable, tiene que ser así. Para otros es una oportunidad y es legítimo, incluso de negocio, y es legítimo que sea así. Pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que si alguna palabra nos evoca el autocuidado a este colectivo que estamos aquí es persona, ¿vale? Porque nosotros sabemos que sin contar con la persona, así esto no puede avanzar. Y por ahí yo ya voy a cerrar la introducción, le voy a dar paso a Carmen Solano para que nos explique, en su opinión, qué es lo más importante del autocuidado, aquello que las enfermeras tenemos que tener siempre presente sobre lo que significa este concepto. Bueno, como me han pedido que sea muy breve, porque hay muchas cosas que tratar, yo en 2 o 3 minutos he tenido que extraer lo que para mí es más importante, ¿no?, del concepto de autocuidado y lo que tenemos que tener siempre presente cuando hablemos de ello. En primer lugar, es que el autocuidado es una conducta. Lo que es una conducta que está relacionada con la vida de las personas, porque está constituida por un montón de acciones que realizan las personas para el mantenimiento de la vida. Esta idea va más allá de la relación del autocuidado con el binomio salud-enfermedad. Va en relación con el mantenimiento de la vida y el bienestar de las personas. Esto significa que estará entonces muy relacionada con la trayectoria vital de las personas, con las experiencias, con las creencias, con los valores y con las preferencias de las personas para actuar o no actuar en unas circunstancias o en otras. Cada uno actuamos, y esto es muy fácil porque podemos tener muchos ejemplos diarios, ¿no?, como nuestro compañero al lado hace una cosa y nosotros otra. Bueno, la primera idea para mí es la relación con el mantenimiento y el funcionamiento vital de la vida de las personas. Es algo tan cotidiano y tan ligado a la cotidianidad que por eso tiene mucho que ver con el patrón de vida de las personas. Otra idea importante es que es una conducta aprendida y la aprendemos las personas a través de las experiencias con el cuidado. Cómo nos cuidan nuestras personas significativas. Luego es una conducta que se aprende en la familia y en el entorno próximo. Luego otra idea importantísima es que es individual, es diferente de unos individuos a otros y de unos grupos sociales a otros. Y otra idea que quiero resaltar es la de acción intencionada. Esta idea es importante porque lo que significa es que busca un objetivo y un resultado esperado. Y este se identifica antes de iniciar la acción. O sea, las personas cuando hacemos algo, lo hacemos para algo. Y ese para algo, que es el resultado esperado, lo identificamos antes y para poderlo identificar hacemos una valoración de situación, una reflexión y una toma de decisiones. Luego otra idea que para mí es importante es asociar el autocuidado a la toma de decisiones. Como estamos hablando de la cotidianidad, estamos hablando de decisiones de todo tipo. Decisiones que tomamos de forma inconsciente y automática,
hasta otras decisiones que tomamos de forma consciente pero que no nos suponen ninguna dificultad, y otro tipo de decisiones que no requieren una evaluación crítica de la situación y que serán más difíciles. Y aquí entonces enlazo con las capacidades y los recursos de las personas. La toma de decisiones es un proceso complejo y no todas las personas tienen los mismos recursos personales y las mismas habilidades para la toma de decisiones. Y este concepto tiene que ver mucho que ver también con el autocuidado. Y ya para terminar, porque seguro que me habré comido ya los 3 minutos, quiero también recordar que como el autocuidado está tremendamente unido a la vida y al patrón de vida de las personas no nos podemos desprender de nuestra trayectoria vital. Y esto nos va a hacer interpretar de forma diferente aquello que se nos ofrece. En el caso de nuestra relación profesional con el autocuidado, pues las personas como tienen derecho a defender su patrón de vida, en el momento que les ofrezcamos algo que amenace su patrón de vida, se van a defender. Luego esto será fundamental que lo tengamos en cuenta para poder intervenir. Luego el elemento clave para intervenir en el autocuidado es la individualización. Las personas somos singulares y no se nos puede estandarizar. Una persona con la misma etiqueta de enfermedad va a tener distinta conducta de autocuidado y distinta respuesta. Luego requerirá una individualización. Muchas gracias, Carmen. Bien, Elena, puesto que Carmen nos acaba de contar que el autocuidado es una conducta, dinos por favor, de la forma más breve que se te ocurra, ¿qué elementos son los que influyen en esa conducta? Bueno, yo voy a permitir solamente una licencia, voy a gastar medio minuto de los que tengo. Como yo no pensaba que Juan Ángel iba a hacer este anuncio, solamente quiero decir que para mí ha sido el mejor regalo despedirme con este congreso. Y probablemente la Junta de SEMAP y ellos en particular no van a saber nunca cómo se lo voy a agradecer. Nada más. Ahora ya entro con la parte que me toca, ¿no? Estamos hablando de las conductas de autocuidado, de lo que nos pasa a nosotros como enfermeros y sobre todo qué tenemos que hacer para que las personas sean capaces de llevar a cabo conductas de autocuidado. Carmen ya nos ha avanzado algunas cuestiones, pero todos sabéis, los que conocemos el modelo de OREN, que entiendo que la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos, sabemos que estamos atravesados por factores básicos condicionantes, que es como lo define ella, que son evidentemente distintos en cada persona, como apuntaba Carmen, que tenemos que observar claramente ante qué factores condicionantes de la persona tenemos para ayudarles a cambiar conductas. Voy a mencionar algunos más rápidamente que otros. Indudablemente la edad es un factor condicionante básico. Muchas veces con las personas mayores hacemos, en mi opinión, una autoexigencia tremenda sobre sus capacidades, sobre la exigencia que hacemos para que cambien sus conductas, cuando realmente a lo mejor una conducta aprendida durante toda la vida y llevada a cabo va a ser bastante más difícil de cambiarla, a pesar de que puede influir negativamente en su salud, ¿no? El sexo. Yo no quiero entrar en polémica sobre el género. Yo tengo una tendencia clara al tema de las desigualdades de género en nuestra sociedad y desde luego también a las mujeres se nos sitúan socialmente en un entorno sobre el que caen determinadas acciones de autocuidado o exigencias sobre el varón. Que tengamos claro que esto es un factor condicionante básico para ellos y para nosotras. El estado de desarrollo. El cumplir años no quiere decir que uno madure y todos tenemos alrededor gente muy madura a los 15 y muy madura a los 50, por desgracia, ¿no? Que tengamos en cuenta que eso efectivamente va a condicionar que el mensaje que le demos a las personas lo van a recibir de una manera o de otra. Es fundamental que sepamos qué situación de madurez tiene ese individuo. El estado de salud, indudablemente, no va a ser lo mismo que una persona introduzca acciones de autocuidado para hacer labores de prevención, de evitar complicaciones, que una persona que tiene una enfermedad compleja que requiere cuidados de mayor relevancia, ¿no? Y hay un hecho fundamental que es el aspecto cultural, el aspecto sociocultural. La salud, evidentemente, es un concepto cultural que depende de la sociedad en la que estemos, tiene un sentido u otro. Hablando de la sociedad occidental en la que estamos, lógicamente, podríamos hablar otras que no es el momento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, a día de hoy, pues, con los antivacunas? Estamos en una sociedad occidental y hay gente que defiende que las vacunas son lo peor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar si tenemos delante una familia que decide que no quiere vacunar a los hijos, ¿no?
Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo? A mí me pasa en la consulta y me llama mucho la atención, ¿no? Respecto, por ejemplo, al tema de la obesidad, el concepto de obesidad y de pérdida de peso, de delgadez, etc., existen los dos extremos. Por una parte, ya tenemos todos esto de que hay que estar estupenda y articulada y maravillosa y ser delgada, porque si no, socialmente no es bien aceptada. Pero yo en mi consulta me encuentro muchas veces con un aspecto que me llama mucho la atención, y es que hay una resistencia tremenda a bajar peso. Y no estoy hablando solamente de personas ya de mucha edad, personas de mediana edad. Existe todavía, en mi opinión, en el imaginario colectivo una asociación entre que perder peso está asociada a la malignidad, ¿no? Y cuando hablo de malignidad, hablo de cáncer. O sea, la gente, cuando en su familia alguien empieza a perder peso, al final puede ocurrir eso. Y yo repito que me he encontrado en la consulta con esas situaciones, y además, por desgracia, una de ellas se cumplió. Tiene una resistencia tremenda a bajar peso y terminó con un cáncer. Quiero decir, aspecto fundamental, que sepamos qué supone los condicionantes socioculturales dentro de la consulta. Como creo que voy un poquito tal, vale, un asunto fundamental, el sistema familiar. ¿Qué lugar ocupa cada persona dentro de su núcleo familiar con toda la variabilidad de familias que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué papel ocupan los abuelos en la educación? ¿Pero qué supone para los abuelos hacerse cargo de los nietos? Sí, sublimando, me encanta estar con mis nietos. Claro, yo estaba esperando jubilarme para hacer viajes, no tengo nietos, os lo aviso. Yo estaba esperando jubilarme para ir de viaje, pero ¿cómo le digo yo a mi hijo que esto, efectivamente, en mi opinión, tiene que ver con el cuidado de la salud de esos abuelos a los que se les está privando? O sea, tienen un beneficio, indudablemente, ¿no? Pero también se les está privando de una época en la que podían estar un poquito más a gusto. Ligado también al aspecto familiar y al aspecto cultural, ¿qué ocurre también, por ejemplo, con el tema de las comidas familiares, ¿no? Cuando estamos hablando de vamos a ponernos a dieta, vamos a comer más sanamente, ¿qué valor tiene nuestra cultura mediterránea? La comida. Es que nos sentamos alrededor de la mesa a celebrarlo todo. La tapita, no sé qué, las croquetas de mamá. Bueno, cuando a alguien le decimos ponte a dieta, incluso los fines de semana, dile a mamá que no te haga las croquetas. El patrón de vida propio de la persona, como decía Carmen, para mí una de las mayores de las dificultades que me encuentro en la consulta es ajustar a pacientes diabéticos, camioneros y o camareros. Hacer ese enjuague. Me levanto a no sé qué hora, trabajo no sé cuántas, estoy de pie, con varias horas. El patrón de vida es fundamental. O sea, no podemos salir de la consulta, usted le acaban de diagnosticar la diabetes, tenga aquí el papel, coma 5 veces al día, haga ejercicio y salga de la consulta. Ya. Nada más. El último factor condicionante fundamental es los recursos económicos. Factores ambientales y recursos económicos. A la gente le podemos decir, coma de esta manera, porque a veces efectivamente su economía no se lo permite. No sé. No sé si uno de los retos que nos tenemos que plantear como profesión también es el de la concreción, porque mira que me gusta explicar las cosas, ¿eh? Se ha quedado perfectamente entendido. Muchas gracias. A ver, Carmen ha hablado de que es una conducta con todo lo que eso significa. Tú has dicho qué influye y cómo hay que tener eso en cuenta para darse cuenta, perdón por la repetición, de que cada persona es distinta, con lo cual la situación de cada una requiere de una intervención distinta. Parece que no estamos hablando de una cosa que sea especialmente fácil de hacer. Si además tiene que conectar con el patrón de vida de cada uno, con sus propias preferencias, bueno, recordar, muchos de vosotros y de vosotras habéis hecho una encuesta previa al congreso que preguntaba precisamente por esto, ¿no? Por el distinto grado de dificultad de 5 cosas que vamos a ver ahora. Andrés, por favor. No sé si se ve bien, pero estas son vuestras respuestas, ¿vale? Hemos tenido cientos y muchas respuestas. Esto no pretende ni mucho menos ser algo con un valor estadístico, pero sí es representativo de cómo son nuestras opiniones, ¿no? Nos resulta relativamente más fácil realizar un cuidado, hacer cosas, que como veis, conforme vamos desplazándonos hacia la derecha y hacia abajo, las intervenciones parece que son, lógicamente, un poco más complejas. Es más complejo motivar para que alguien haga algo, es más complejo enseñar a alguien a hacer algo que hacerlo por ti mismo. Acompañar durante un proceso, palabra fundamental en nuestra labor, el acompañamiento. Pues ya veis que tiene mayoritariamente
vuestras opiniones se han decantado por un grado de dificultad 3 sobre 5, pero muy cerca al 4 y el 5. Y cuando hemos preguntado en general que cómo calificáis la dificultad de la conducta, de la complejidad en trabajar el fomento del autocuidado, pues claramente identificamos todo que es una cosa que no es fácil de hacer, ¿vale? Y no es fácil de hacer para pacientes ni para enfermeras, probablemente, ¿vale? O sea, ni para enfermeras, que lo acabamos de ver, ni para pacientes. Andrés, ¿puedes poner el vídeo? Esto es una entrevista real de una persona que no ha querido que le grabemos, pero que hemos transcrito su relato. Así que lo del ejercicio no ha sido ningún problema. En cuanto al trabajo, tras 6 meses de baja sin saber si iba a poder continuar en mi puesto de trabajo, al final todo fue bien. Tras mucho esfuerzo con las comidas y el ejercicio, pude empezar de nuevo en mi puesto de conductor. La motivación es muy importante. Mi principal motivación son mi madre y mi prima de 11 años. Ambas diabéticas. Me animan mucho y al verlas comprendo que esto no es nada y que se puede con ello. Por suerte me siento apoyado tanto por los profesionales sanitarios como por la familia y amigos. A lo largo de todo este tiempo he visitado a bastantes médicos, endocrinos, enfermera de endocrino, médico de cabecera y enfermera de atención primaria. Me he sentido bastante bien, apoyado y controlado por todos. Me gusta que me apoyen y poder preguntarles todas las dudas que me surjan. Me da seguridad saber que están ahí y que puedo contar con ellos para cualquier cosa relacionada con la diabetes. A la que más veo es a mi enfermera del centro de salud. Cada mes voy a su consulta, en la cual me realiza el seguimiento de las glucemias, síntomas y signos. Repasamos las pautas dietéticas y de ejercicio, estado de ánimo y me facilita el material para mis controles. Me ayuda muchísimo con sus consejos y recomendaciones. Bueno, Elena, sigue contigo. Porque tú has hablado de los factores que condicionan la conducta y acabamos de ver algunas de las cosas que tú referías en este caso, ¿no? Un paciente que es conductor de autobús y que tiene unas necesidades específicas distintas de otro que tuviera otros factores condicionantes u otro patrón de vida distinto. Has hablado de que de todos esos factores hay que indagarlos en la consulta porque solo si se conocen se puede intervenir sobre ellos, pero supongo, bueno, no supongo, estoy seguro, pero quiero que nos lo cuentes, que esto no se indaga mediante un cuestionario, que no se puede indagar el primer día, que necesita de una relación de la que quiero hablar. Bueno, efectivamente, yo creo que nos va quedando claro que ser enfermera no es nada fácil, que tenemos el reto de ayudar a nuestros pacientes a asimilar sus enfermedades y saber seguridad. Y efectivamente, como acaba de decir Juan Ángel, todo eso se puede conseguir si existe una relación de confianza con el paciente. Debe de tener un pelín más. La relación de confianza, lógicamente, se pone de manifiesto mediante la o las entrevistas que vayamos teniendo con el paciente. Dentro de la entrevista, yo creo que hay una serie de factores que no se nos pueden perder de vista. Uno de ellos es la escucha, y aquí voy a aplicarlo, como lo habla Anik, en fin, como estamos, escucha activa. ¿Qué sería la escucha pasiva? O sea, a mí es una cosa que me llama la atención. Yo creo que no hay otra forma que de escuchar, nada más que de manera activa. Y escuchar activamente es algo más que oír, efectivamente. Escuchar significa dar la palabra al paciente, dejarle que sea él el que hable. Pensaos, cuando vayáis a las consultas, cuánto tiempo tardáis en interrumpir al paciente cuando se está diciendo algo.
es que acabo de llegar de no sé dónde. Bueno, lo que tiene que hacer, o sea, antes de que el paciente termine la frase, ya estamos nosotros con la solución por delante, sin saber ni siquiera lo que le está pasando. La escucha activa. La escucha activa, insisto, significa dar la palabra al paciente y significa también no interrumpirle con frases estereotipadas, ¿no? Esta cosa de, pues es que, ¿qué le pasa a fulanita que la veo? Es que me parece que mi hijo, pues yo creo que le va a despedir del trabajo. Venga, mujer, ya verá como la próxima vez cuando venga ya me dice que se rompió la escucha. Esa persona no te lo va a volver a decir nunca más. La preocupación, porque si tú contestas una frase estereotipada, está claro que le estás poniendo de manifiesto que no lo has escuchado. Y la gente no es tonta, se lo harán, pero la gente no es tonta. Para escuchar, además, no solamente escuchar las palabras, es que escuchar las emociones. ¿Cuánto nos violenta que un paciente se ponga a llorar en la consulta? Que a veces, venga, mujer, que lloras para tanto, déjelo ya. ¿Cuánto nos violentan los silencios? Los silencios hay que escucharlos en la consulta. No pasa nada por estarse callado el tiempo que el paciente requiera para pensar, para enfrentarse consigo mismo, para hablarse consigo mismo. Y os aseguro que el paciente termina respondiendo. Y además responde lo que de verdad le preocupa. Demos espacio a esa escucha. El respeto. El respeto significa entender la posición del paciente. Evidentemente, dialogando con él, hablando con él, explicándole los pros y los contras de determinadas decisiones, pero el respeto no significa amenazarle. Pues no venga, pues si no hace lo que yo le digo, ya verá, va a ser las plagas bíblicas, lo que le va a caer. El respeto es eso, entender la autonomía del paciente para tomar sus propias decisiones y sobre todo, actitud de puerta abierta. Estoy aquí para lo que quiera. Entiendo lo que le pasa y además también os aseguro que cuando el paciente tú le das la posibilidad es mucho más fácil que pueda reflexionar en casa y volver a contarte. Pues me da cuenta que tiene usted razón, X. Y si no, repito, respeto. Empatía. La empatía a veces nos pensamos que es yo actuar con el paciente como a mí me gustaría que actuaran conmigo en esa situación. No, cuidado. A lo mejor efectivamente el que a mí se me una madre tiene una forma de vivirlo que no es la que vive el paciente. La empatía es entender desde la subjetividad de esa persona cómo lo está viviendo ella, no como lo vivo yo, no como vivo esas situaciones. Y para eso efectivamente, insisto, la subjetividad, entender todos los factores de los que hemos hablado antes y entender los aspectos emocionales. Dar confianza. Dar confianza no es ser amigo del paciente. A veces también tendemos, pues es que me van a operar a mi marido de una hernia, no se preocupe. A mi marido le han operado la semana pasada y no sabe usted lo bien que está. Llego, al paciente le importa un pimiento, con perdón, lo que nos ha pasado a nosotros, a nuestra familia. Él quiere además que le dejemos hablar. Luego habrá que preguntarle cuáles son los miedos y no contarle nuestras experiencias. Todo esto rompe la relación de confianza y lo que os he hablado, la escucha, etcétera, etcétera. La posibilidad de conseguir que esa persona cambie va a ser bastante difícil si no existe esta relación. Y luego hay una cuestión que a mí me parece importante, porque todo esto son las observaciones de cara a los pacientes que tenemos que hacer, ¿no? Y a mí me gustaría terminar haciendo algunas observaciones que tenemos que hacer de cara a nosotros. ¿Cómo gestionamos nosotros nuestras emociones dentro de la consulta? ¿Qué pasa cuando nos sentimos agredidos, amenazados, no tenidos en cuenta? ¿Qué pasa cuando un paciente se enfada con nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? Si nosotros no somos capaces de gestionarnos nuestras propias emociones, ¿dónde nos toca lo que nos dicen los pacientes? ¿Cómo nos identificamos a veces de manera sobreexcitada sobre situaciones del paciente? No vamos a saber ayudarles. Es fundamental que nosotros manejemos conceptos inherentes a todas las personas, que son el autoconcepto, la sexualidad y la muerte. Esas cuestiones vitales, o nos las trabajamos nosotros, o va a ser muy difícil que sepamos ayudar a nuestros pacientes. Gracias, Elena. Susana, una vez que se supone que siguiendo las pautas de Elena ya hemos establecido esta relación sin la cual es imposible ponerse en disposición de ayudar al paciente a fomentar su conducta de autocuidado, dinos cómo desarrolla la enfermera ese rol de ayuda, de qué herramientas y qué puede hacer para trabajar. Bueno, yo creo que voy a retomar conceptos de los que ya se han hablado en la mesa, ¿no? Por un lado, yo creo que hay que hablar de individualizar los cuidados, hay que tener en cuenta lo que significa acompañar ese proceso de salud de enfermedad y, en tercer lugar, tenemos que conocer cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para ayudar a los pacientes
en esa educación para la salud o en ese entrenamiento en salud. Entonces, por tanto, partiendo de lo que decía Elena, de la relación de confianza y de lo que comentaba antes Carmen, tenemos que tener claro, como ya hemos dicho, que el autocuidado es una conducta que depende del aprendizaje y de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida. Y por eso tenemos que tener muy presente lo que significa educar en salud, para que seamos capaces de producir esos cambios positivos que queremos en los estilos de vida de las personas. Así que tenemos que ser capaces de desarrollar estrategias de apoyo para que los pacientes participen y se impliquen más en las decisiones que afectan a su salud. Y sabemos y conocemos que además están produciendo cambios en los roles tanto de los pacientes como de los profesionales. Los pacientes quieren participar en su salud, quieren conocer, quieren implicarse, pero necesitan ayuda para hacerlo. Y las enfermeras tenemos que tener un rol de colaboración, no un rol de experto en ese sentido. De este modo, entonces, partiendo de una valoración adecuada y un diagnóstico adecuado de la situación, a la hora de establecer objetivos, lo que tenemos que hacer es preguntarle a los pacientes cuáles son los cambios que quieren conseguir, en qué medidas se pueden implicar para conseguir estos cambios, y nuestro papel es ayudarles y comprometernos a apoyarles para que alcancen esos objetivos que ellos mismos quieren llegar a conseguir. Entonces se trata de lo que decía antes Carmen, de tener claro que como enfermeras sabemos que existen enfermedades y situaciones vitales que pueden ser comunes a muchas personas, pero que como enfermeras trabajamos con las respuestas de esos pacientes a esos procesos, no estamos trabajando con enfermedades como tal, y por tanto tenemos que individualizar los cuidados de tal manera que nos acerquemos a las necesidades que tiene específicamente cada una de las personas y adquiramos ese compromiso de ayudarles a identificar cuáles son sus conductas de salud, a estimular sus habilidades y a ayudarles a que encuentren ellos mismos las herramientas, las estrategias necesarias para incorporar el autocuidado en su vida en la medida en la que ellos puedan y quieran. Y esto de la medida en la que ellos quieran y puedan es muy importante, porque entramos en el tema del acompañamiento. De ese acompañamiento que tenemos que hacer las enfermeras, que es imprescindible para que se consigan esas conductas de fomento del autocuidado y para que se mantengan en el tiempo. Y se trata de no dirigir, de no juzgar a los pacientes, de mantener esa presencia y de apoyarles cuando aparecen esas dificultades. Esto es complejo para las enfermeras, porque implica que tenemos que poner en marcha todas las herramientas del pensamiento crítico, de ser conscientes cómo influyen en nosotros nuestros juicios, de qué manera tomamos decisiones, nuestros prejuicios, de cómo nos enfrentamos a las situaciones, tanto desde el punto de vista profesional como personal. Sabemos que es complicado que se produzcan cambios en conductas en salud, ¿no? Y sabemos que además es muy complicado ayudar a los pacientes a que se produzcan estos cambios. Sobre todo, es complicado cuando tenemos pacientes que tienen claro cuál es su objetivo o de qué manera quieren cambiar en su vida. Pero es mucho más difícil hacer este acompañamiento cuando tenemos enfrente pacientes que no han encontrado la motivación o que no ven en ese momento la necesidad de ese cambio. O de cuando nos enfrentamos a situaciones que incluso entran en conflicto con nuestros propios valores cuando tenemos que ayudar a los pacientes. Pero todo eso es el autocuidado y tenemos que estar formadas y ser capaces de abordar todas estas situaciones con los pacientes, porque estamos diciendo que somos las expertas en el autocuidado y tenemos que demostrarlo en este sentido. La cuestión es cómo hacemos esto, ¿no? Que es una cuestión que ya decía Elena antes que no es fácil. Para mí, desde mi punto de vista, lo fundamental es trabajar con método y trabajar con el proceso enfermero. Si esto lo hacemos bien, tenemos una buena parte del camino bien trazado, hacer una buena valoración, un diagnóstico preciso de la situación, establecer unos objetivos, unas metas de acuerdo con el paciente y un plan de cuidados que sea adecuado a todo esto que hemos comentado. Y tenemos herramientas para intervenir. Y la fundamental es la educación para la salud, sabiendo que es educar para la salud, que educar, sabemos todos los que estamos aquí seguramente, que no es dar información, porque información tenemos mucha, estamos hiperconectados. La dificultad está en ser capaz de tener la competencia de tomar decisiones con toda la información que tengo, tomar decisiones que influyan en mi salud y en mi capacidad de autocuidar. Hay diferentes teorías que nos hablan de la educación y del aprendizaje. Al final todas ellas lo que vienen a abordar es que tenemos que intervenir en las tres áreas del aprendizaje, tenemos que trabajar los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los pacientes o con los pacientes, trabajar la motivación para que se produzcan al final esos cambios que queremos conseguir y mejorar su capacidad de autocuidado. Y para eso tenemos diferentes niveles de intervención que vamos a emplear pues, en función de la situación del paciente, de las necesidades y de las oportunidades que tenemos en cada caso.
Podríamos utilizar el consejo estructurado, la educación para la salud individual, la educación para la salud grupal o el entrenamiento en autocuidado. Y además, muchas de estas intervenciones educativas las podemos registrar de alguna manera porque tenemos intervenciones en la clasificación de NIC que están identificadas claramente en este sentido. No me puedo detener a hablar de cada una de estas herramientas que tenemos, pero lo que sí quiero dejar claro es que tenemos que estar formadas para utilizarlas. Es decir, hacer un consejo breve estructurado no es decirle a un paciente debería usted dejar de fumar. Requiere una serie de pasos para que nuestro consejo sea efectivo. Y eso lo tenemos que saber hacer, igual que tenemos que saber hacer una educación para la salud individual o grupal. Es decir, tenemos que planificar, no podemos partir de la improvisación. Para terminar, sí. Quiero decir que trabajando de manera adecuada con el proceso enfermero, con lenguajes estandarizados, podemos medir el impacto que tienen nuestras intervenciones. Y esto lo tenemos además aquí en Madrid investigado con 2 estudios de 2 compañeros nuestros de atención primaria, Juan Carreras y Javier Pérez Rivas, que han hecho estudios en relación con la utilización del proceso enfermero y vemos que al final, trabajando con método, conseguimos resultados en salud con los pacientes, que es al final lo que queremos conseguir como enfermeras. Gracias, Susana. Bien, si os parece, cambiamos un poco el tercio, vamos a la parte ya final de la mesa. Hasta ahora hemos hablado de qué significa el autocuidado como conducta y un poco de cómo tenemos que trabajar en esta línea. Por supuesto, me apunto a la idea de Susana de tenemos que estar formados, ¿vale? Las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien porque si no tendrán menor impacto. Vamos a ver ahora si realmente hacemos esto y también que será interesante cómo lo percibe la población, ¿vale? Andrés, por favor. Vale. Esta es la encuesta, la misma encuesta, la segunda parte de la encuesta que habéis contestado muchos de los unidades asistentes. Y por si no se ve bien, os digo, el color morado lo hago casi a diario y ya veis que hay algunas cosas que vosotras mismas habéis dicho que las hacemos prácticamente a diario. Tomamos la tensión y el peso a diario, la cura de heridas, promover el ejercicio, seguimiento de la glucemia, revisión de estados vacunales menos, pero algo también. Conforme desaparece el morado y aparecen otros colores, significa que esto ya lo hacemos un poco menos, ¿vale? Para que os ilustréis, os digo, el casi nunca es rojo y el naranja es alguna vez al mes. Y aquí ya entran la deshabituación tabáquica, valoración del riesgo de caída en el domicilio, electrocardiograma, bueno, mitad y mitad, apoyo a la lactancia natural, pues ya veis, probablemente la que más repartida está. Me sorprende la atención, las pocas espirometrías que hacemos. Hay un 60% que hace como mucho una espirometría al mes. Que habéis dicho, luego no sé, cuando es evidente que hay un infradiagnóstico de la ECO grande. Y aquí ya empiezan a imponerse sobre los demás de manera clara los casi nunca y los muy poco, ¿vale? Cuidado ante la incontinencia urinaria, abordaje de la obesidad infantil, intervenciones en y con la comunidad. Si recordáis la primera diapositiva, coincide con aquellas que vosotras mismas habéis identificado que tienen un nivel de dificultad mayor que el hacer ponerse a hacer cosas, que es lo que realmente desde siempre se nos ha dado bien. Bueno, queremos que os sirva un poco para la reflexión, son vuestras propias opiniones, ya si hablamos de acompañamiento en el duelo, valoración de la sexualidad en el climaterio o educación grupal en colegio o instituto, el rojo empieza a tener una presencia mayor, ¿vale? Solo como elemento de reflexión para el cambio, porque si realmente decimos que queremos que los pacientes vean que su enfermera hace estas otras cosas, nada mejor que ponerse a hacerlas. Y ahora vamos a poner un vídeo, Andrés, por favor, de cómo nos ven algunos de nuestros pacientes. Esto es una grabación completamente amateur, hecha por la calle a pacientes abordados de forma espontánea. Sí, claro. Pues no, a la de enfermería no voy, normalmente a los médicos. Sí. 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 Pues la verdad es que no. Sí. ¿El centro de salud sí? Yo recuerdo, sí, alguna vez he ido, sí. Pues es que no. ¿No? A ver, él lo que hace, porque es completamente, te digo porque es un enfermero,
concretamente hace, pues toma la tensión, tiene un control de las personas que tienen obesidad o de las personas que tienen algo de azúcar, ¿me entiendes? Glucosa, cosas así, tienen un control de pequeños. Por ejemplo, si en un momento dado tiene que hacer a lo mejor ¿cómo se llama? Un electro, pues lo hace, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, está él solo para muchísimo, efectivamente. Para mí, la enfermera lleva un trabajo muy importante y el auxiliar igual, más que el médico. Luego todo carácter muy serio, me toma tensión, me toma el azúcar y vamos. Yo creo que bastantes, porque te puede orientar a la hora del sueño, cuando esto te puede orientar a la hora de lo que debes caminar o no caminar, te puede orientar muchas veces en medicinas que no sabes muy bien cómo tomar y ya me ha ayudado. Pues consultas sobre a lo mejor nutrición o algún tipo de cura, o si ya tienes una medicación, explicarte a lo mejor un poco si se te olvida cómo tomarla, aunque ya la tengas pautada, pero que ya te dé unas pautas o así. Pues a ver, desde tomar la tensión, a la gente con problemas de tensión alta o tensión baja, hasta el peso, hacer control de peso. Actualmente yo me estoy vacunando de la vacuna de la alergia al polvo y es la enfermera la que me pone la inyección de la alergia al polvo. Pues si me he cortado, pues me dará puntos o estar pendiente de que todo esté limpio, si ve que me mareo, pues llamar a quien sea, no sé, ni idea. Recetarte un paracetamol o un ibuprofeno, digo yo. Pues la enfermera del centro de salud lo que hace, por lo menos ahí donde vivimos nosotros, es mirar la tensión, graduarte un poco el peso y todo eso. Pone dietas. ¿Pone dietas? Pone dietas, ¿no? Lleva algún tratamiento. Y no sé mucho más. No sé, sé que hace muchas cosas, pero concretamente desconozco. Cubren las urgencias de enfermería, van a domicilios, no sé, hacen muchos seguimientos. Yo creo que deberían haber más servicios para que no haya tanta saturación, para que las personas que van a enfermería estén mejor atendidas, ¿me entiendes? Y que sea un trato más directo y más personal hacia el paciente, que creo que eso es importante. No lo hay, pues ¿qué le vamos a hacer, no? La amabilidad. La amabilidad. Y el saber estar. El cariño. La cercanía y la empatía un poco y la cercanía. Pues yo creo que aparte de que haga bien su trabajo, el trato con la persona, porque no estamos, pienso que el servicio de enfermería o el de medicina no trata con máquinas, trata con personas, entonces el ser amable es algo importante. El trato personal. Nosotros que tenemos una enfermedad muy baja y valoramos todo lo que ella hace. Muy sutil. ¿Qué sutil? Porque que yo no sepa lo que hace no quiere decir que no haga cosas. La técnica auxiliar de enfermería es un trato muy directo con el enfermo. Pues el auxiliar. Yo creo que el médico de cabecera. Enfermera, de la seguridad social. El personal de enfermería. Pues eso depende de la implicación que quiera ese sanitario tener. Yo creo que puede ser perfectamente el personal de enfermería o el personal médico. ¿A los nutricionistas? Yo qué sé. El médico. Pues hombre, yo creo que el médico principalmente y luego las cosas derivadas de esto, de mirarte tensión y tal, la enfermera. Porque médico y enfermero juntos. Médico y enfermero juntos. Sí, ni uno solo ni otro solo. Las enfermeras también. Bueno, insisto que no pretende tener ningún valor estadístico, pero probablemente coincide con la idea que teníamos, ¿no? Es evidente que nuestros ciudadanos de forma espontánea reconocen algunas de las cosas que hacemos, no las voy a nombrar yo, que ya las han nombrado ellos, y además coinciden con las que vosotros decís que hacéis más a diario. Repito la idea de antes, en la medida